Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Si es la primera vez que nos vemos, bienvenidos. Espero que disfruten mucho del contenido que preparamos, y si ya son parte de la familia, muchas gracias por su apoyo constante. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo de las series turcas, y especialmente entre los fanáticos de dos grandes estrellas, Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. El título del vídeo, impresionante la reacción de Altay Ulusoy a la decisión de Serini Sarıkaya, lo dice todo, ¿verdad? Vamos a analizar la supuesta reacción, a desmenuzar todo lo que se ha dicho, y a ver qué podemos sacar en claro de este drama que honestamente a todos nos tiene picados. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se pierden ni un solo vídeo como este. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo, y si ya están suscritos, un abrazo gigante. Empecemos. La relación entre Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya es, para muchos, algo legendario. Fueron pareja en la exitosa serie Medcezir, donde sus personajes, Yaman y Mira, nos robaron el corazón. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y durante un tiempo su romance ficticio se extendió a la vida real. Incluso después de que su relación sentimental terminara, mantuvieron una relación cordial, algo que en el mundo del espectáculo es casi un milagro. *** El resurgimiento de la historia, Medcezir, y el eco del pasado ***. Para entender completamente el impacto de cualquier noticia relacionada con Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya, es imprescindible retroceder en el tiempo y recordar la serie que los unió, Medcezir. Estrenada en 2013, la adaptación turca de la serie estadounidense DOC conquistó corazones en Turquía y más allá. La historia de Yaman Koper, un joven humilde de un barrio marginal que es rescatado y adoptado por una adinerada familia, resonó profundamente en la audiencia. La trama, llena de drama, romance y dilemas morales, capturó la atención de millones de espectadores. La elección de Altay Ulusoy como Yaman y Serini Sarıkaya como Mira fue un golpe maestro. La conexión entre ambos actores era palpable, generando una química que trascendía la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interpretaban a sus personajes, todo contribuía a crear una atmósfera de intensa atracción y complicidad. Los fanáticos no solo adoraban a Yaman y Mira como pareja en la ficción, sino que también anhelaban que su romance se trasladara a la vida real. Y por un tiempo ese sueño se hizo realidad. Altay y Serini iniciaron una relación sentimental que alimentó aún más la euforia de los seguidores. Las fotos de la pareja, las apariciones públicas juntos y las declaraciones de afecto crearon un ambiente de ensueño para los fans de Medcezir. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la relación no duró para siempre. A pesar de la ruptura, Altay y Serini demostraron una madurez y profesionalismo notables, manteniendo una relación cordial y respetuosa. *** La decisión que desató la tormenta, un nuevo proyecto y la interpretación pública ***. El foco de este análisis se centra en una reciente decisión tomada por Serini Sarıkaya, una decisión que, al parecer, ha capturado la atención del público y ha desencadenado una ola de especulaciones sobre la supuesta reacción de Altay Ulusoy. Aunque no entraremos en detalles específicos sobre la naturaleza de esta decisión, es importante destacar que se refiere a un proyecto profesional en el que Serini está involucrada. La elección de Serini, por la razón que sea, ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos la ven como una muestra de audacia y ambición profesional. Otros, en cambio, la critican o la cuestionan, considerando que podría afectar su imagen pública o su carrera. Es en este contexto que la supuesta reacción de Altay Ulusoy adquiere relevancia. *** El silencio como respuesta, la supuesta indiferencia de Altay ***. La reacción inicial, y la que más ha resonado en las redes sociales, es la supuesta indiferencia de Altay. Según los rumores y las especulaciones, el actor no ha hecho ninguna declaración pública sobre la decisión de Serini. No ha publicado nada en redes sociales ni ha dado me gusta a publicaciones relacionadas con el tema. En resumen, se ha mantenido en silencio, lo que ha sido interpretado de múltiples maneras. Para algunos, esta ausencia de reacción es completamente normal. Consideran que Altay, como figura pública, tiene derecho a su privacidad y a no opinar sobre las decisiones profesionales de su colega, especialmente cuando involucran aspectos personales.
Ven su silencio como una muestra de respeto y madurez. Sin embargo, otros interpretan esta falta de respuesta de manera diferente. Creen que el silencio podría esconder sentimientos más profundos como decepción, distancia o incluso falta de interés. La ausencia de una reacción se convierte en un lienzo en blanco donde cada persona proyecta sus propias expectativas y emociones. *** El análisis de las redes sociales, el caldo de cultivo de rumores y especulaciones ***. Las redes sociales, como siempre, han sido el epicentro de la discusión. Los fanáticos, ávidos de información, han analizado cada detalle. Likes y comentarios han revisado minuciosamente las cuentas de Atai, buscando algún me gusta o comentario relacionado con Serine o su nuevo proyecto. La ausencia de interacción ha alimentado aún más las especulaciones. Publicaciones indirectas han examinado las publicaciones del actor, buscando mensajes ocultos o referencias indirectas a la situación. Cualquier foto, vídeo o texto que pudiera interpretarse como una alusión ha sido objeto de análisis. Comparaciones han comparado la supuesta reacción de Atai con la de otros actores o celebridades que podrían estar involucrados en el mismo círculo. Esto ha generado debate sobre la forma en que cada persona enfrenta situaciones similares. Teorías y conspiraciones Los fanáticos han formulado diversas teorías sobre las posibles motivaciones de Atai, desde la indiferencia genuina hasta la estrategia de mantener un perfil bajo. Es importante recordar que el análisis de las redes sociales puede ser engañoso. Las publicaciones y las interacciones en línea a menudo son superficiales y no revelan la verdadera opinión de las personas. Además, la información se difunde rápidamente y puede ser manipulada o malinterpretada. La importancia de la discreción, el profesionalismo en el mundo del espectáculo Un punto clave para entender la situación es la madurez y el profesionalismo de Atai Ulusoy y Serine Sarkaya. Ambos actores han demostrado a lo largo de sus carreras una gran ética de trabajo y una capacidad para lidiar con la presión mediática. Han aprendido a proteger su vida privada y a mantener una imagen pública que refleja su compromiso con su trabajo. Es probable que, independientemente de sus sentimientos personales, Atai haya optado por la discreción. Esto podría ser una estrategia consciente para evitar controversias, mantener una relación cordial con Serine y centrarse en su propia carrera. El silencio, en este caso, podría interpretarse como un gesto de respeto mutuo y una muestra de madurez. El papel de los medios de comunicación, la tendencia a la exageración No se puede ignorar el papel de los medios de comunicación y los sitios de noticias de espectáculos. A menudo se magnifican las situaciones, se exageran las reacciones y se crean historias donde no las hay, todo para generar clics y atraer la atención del público. Es crucial ser críticos con la información que consumimos y no tomar todo al pie de la letra. Los medios de comunicación, especialmente los que se dedican a la farándula, suelen aprovechar cualquier oportunidad para generar controversia y drama. La supuesta reacción de Atai, por ejemplo, podría ser amplificada para atraer a más lectores y generar debates en las redes sociales. Es importante analizar la información con escepticismo y no dejarse llevar por el sensacionalismo. Un análisis personal. ¿Qué esperar de Atai? En mi opinión personal, la reacción de Atai, si es que existe, es la esperada: discreción, respeto y profesionalismo. No creo que debamos esperar un drama ni una declaración pública que revele sus verdaderos sentimientos. La ausencia de una reacción evidente no tiene por qué significar nada negativo. Podría ser simplemente un gesto de respeto, una forma de mantener una relación cordial y una muestra de madurez. Considero que Atai es un actor con una gran capacidad de autocontrol y una visión clara de su carrera. Es probable que prefiera concentrarse en sus proyectos profesionales y evitar cualquier polémica que pueda distraerlo. Conclusión: más allá del drama, la madurez y el respeto. En definitiva, la verdad detrás de la supuesta reacción de Atai Ulusoy probablemente es que no hay una gran reacción. O al menos no hay una reacción que justifique el revuelo que se ha generado en las redes sociales. La supuesta indiferencia de Atai, en mi opinión, podría ser una muestra de respeto hacia Serine, una forma de mantener una relación cordial y una señal de madurez.
No olvidemos que la vida de las celebridades no es una telenovela constante. A veces, las cosas son más simples de lo que parecen. En lugar de buscar un drama inexistente, podríamos admirar la capacidad de dos personas que compartieron una historia importante en el pasado para mantener una relación civilizada y respetuosa en el presente. Es importante recordar que, en última instancia, solo Atay Ulusoy y Serrini Sarkaya saben lo que realmente sienten y piensan. Las especulaciones y los rumores en las redes sociales, aunque entretenidos, no siempre reflejan la realidad. Lo más probable es que ambos actores estén enfocados en sus carreras y en su bienestar personal, y que la supuesta reacción de Atay sea un reflejo de su profesionalismo y su respeto por Serrini. *** Reflexiones finales y preguntas para el debate ***. Hemos analizado las diferentes interpretaciones de la supuesta reacción de Atay Ulusoy ante la decisión de Serrini Sarkaya, y hemos intentado comprender el contexto y las posibles motivaciones. Me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la reacción de Atay fue como se ha descrito? ¿Tienen una opinión diferente? ¿Qué esperan de la relación entre Atay y Serrini en el futuro? ¿Creen que el silencio de Atay es una señal de respeto o de indiferencia? ¿Cómo creen que la presión mediática afecta la vida personal de los actores? ¿Creen que los fanáticos deben respetar la privacidad de las celebridades? ¿Qué opinan sobre la importancia de la madurez y el profesionalismo en el mundo del espectáculo? Me encantaría leer sus comentarios y discutir el tema con ustedes. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.